Hola, te saluda el profesor Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 1 del bloque 1 de la materia Estrategia de Internacionalización Empresarial del doctorado en Comercio Exterior y Aduanas. Esta materia se compone de 4 unidades dividida en 4 sesiones de 4 bloques y en esta primera sesión veremos fundamentos de la internacionalización empresarial. El objetivo general de este subtema es que al finalizar esta sesión, ustedes puedan comprender, valorar, interpretar, diseñar y justificar los fundamentos teóricos, estratégicos, económicos y jurídicos que sustentan la internacionalización empresarial con la finalidad de formular estrategias competitivas que permitan a las organizaciones incorporarse exitosamente a los mercados internacionales, considerando el entorno global, los marcos regulatorios y las dinámicas del comercio internacional. La internacionalización empresarial, jóvenes, constituye uno de los fenómenos económicos más relevantes del siglo XXI. La creciente apertura de los mercados, la integración económica regional, los avances tecnológicos, la digitalización del comercio y la evolución de las cadenas globales de suministro han transformado la manera en que las empresas desarrollan sus actividades comerciales. Actualmente, competir únicamente en el mercado nacional resulta insuficiente para muchas organizaciones que buscan incrementar su rentabilidad, diversificar riesgos, acceder a nuevos consumidores o fortalecer sus capacidades de innovación. La internacionalización no debe entenderse únicamente como la exportación de bienes o servicios. Representa un proceso estratégico mediante el cual la empresa modifica su estructura organizacional, adapta sus procesos productivos, desarrolla nuevas capacidades y establece relaciones comerciales, financieras, tecnológicas y jurídicas con actores ubicados en diferentes países. En el contexto del doctorado en Comercio Internacional y Aduanas que están ustedes cursando, el estudio de los fundamentos de la internacionalización empresarial permite comprender las bases conceptuales, económicas, administrativas y legales que explican por qué las empresas expanden sus operaciones hacia mercados extranjeros, cuáles son los factores que favorecen dicho proceso y cuáles son los riesgos que deben administrarse para lograr una inserción internacional sostenible. ¿Cómo definimos la internacionalización empresarial? Bueno, se puede definir como el proceso gradual o acelerado mediante el cual una empresa amplía el alcance de sus actividades económicas más allá de las fronteras nacionales mediante operaciones comerciales, productivas, financieras, tecnológicas o de inversión, buscando incrementar su competitividad y generar ventajas estratégicas en los mercados internacionales. Este proceso implica una transformación integral de la organización, ya que requiere adaptar productos, servicios, procesos administrativos, estrategias de marketing, logística, financiamiento y cumplimiento normativo a las características particulares de cada mercado objetivo. Desde la perspectiva económica, la internacionalización constituye una respuesta racional a las oportunidades derivadas de la globalización y de la liberación comercial. Desde el punto de vista jurídico, implica el cumplimiento de múltiples disposiciones nacionales e internacionales relacionadas con el comercio exterior, propiedad intelectual, inversión extranjera, tratados internacionales, normas aduaneras y mecanismos de solución de controversias. Pero ¿para qué nos sirve la internacionalización empresarial? Bueno, nos permite a las organizaciones que incrementen sus ingresos mediante la expansión hacia nuevos mercados, diversifiquen riesgos comerciales y financieros, aprovechen economías de escala,
accedan a nuevas tecnologías, incorporen procesos de innovación, fortalezcan su posicionamiento internacional, mejoren la competitividad, participen en cadenas globales de valor, aumenten la productividad, generen ventajas competitivas sostenibles, aprovechen tratados comerciales internacionales, reduzcan costo mediante estrategias globales de producción e incrementen el valor de la empresa. Y asimismo, fortalezcan su reputación internacional. Esto permite generar empleo, atraer inversión extranjera, impulsar el desarrollo regional y fortalecer la integración económica entre países. Veamos ahora la globalización como fundamento de la internacionalización. La globalización representa el entorno dentro del cual surge la internacionalización empresarial. Consiste en la creciente integración económica, tecnológica, financiera, política y cultural entre las naciones. Entre los factores que impulsan la globalización destacan liberalización comercial, desarrollo tecnológico, digitalización de los negocios, transporte internacional, telecomunicaciones, integración financiera, acuerdos comerciales, movilidad de capital, innovación tecnológica. La globalización reduce las barreras geográficas y facilita la movilidad de bienes, servicios, capitales, información y conocimiento. Veamos la evolución histórica de la internacionalización empresarial. La internacionalización empresarial ha evolucionado en diversas etapas. Se conocen alrededor de 5 etapas. La primera etapa se denomina comercio internacional tradicional basado en exportaciones e importaciones. En la segunda etapa hay una expansión mediante empresas multinacionales. En la tercera etapa se desarrolla la integración de cadenas globales de suministro. En la cuarta etapa se desarrolla la internacionalización digital mediante plataformas electrónicas. Y en la quinta etapa, esta internacionalización se basa en innovación, inteligencia artificial y economía digital. Actualmente las empresas pueden internacionalizarse desde su creación, fenómeno conocido como Port Global. ¿Cuáles son los factores que impulsan la internacionalización? Hay dos factores internos y factores externos. Dentro de los factores internos tenemos la capacidad financiera, la innovación, calidad de producto, capital humano, tecnología, planeación estratégica, liderazgo, cultura organizacional. Dentro de los factores externos tenemos tratados comerciales, apertura económica, demanda internacional, estabilidad política, infraestructura logística, incentivos gubernamentales, tipo de cambio y competencia internacional. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la internacionalización? Bueno, sin lugar a duda, el crecimiento empresarial, que significa expandir operaciones. Asimismo, diversificación, reduciendo dependencia de un solo mercado. Rentabilidad, incrementando utilidades. Innovación, aprendiendo de nuevas tecnologías. Competitividad, desarrollar ventajas frente a competidores. Posicionamiento internacional, construir una marca global. Optimización de recursos, aprovechar capacidades instaladas. Integración global, participar en cadenas internacionales de producción. ¿Cuáles son los niveles de la internacionalización empresarial? Bueno, presentan diferentes grados. Por ejemplo, la exportación indirecta. Aquí hay intermediarios que realizan las operaciones internacionales. Exportaciones directa. La empresa vende directamente al cliente extranjero. Licenciamiento. Se autoriza el uso de tecnología, marca o patente. Franquicias. Son transferencias del modelo de negocio. Alianzas estratégicas. Significa la cooperación entre empresas internacionales. Joint venture. Significa creación de empresas compartidas. Inversión extranjera directa. Se caracteriza por establecimiento de filiales productivas.
Empresas multinacionales operan permanentemente en diversos países. ¿Cuáles son los beneficios de la internacionalización? Bueno, entre los principales beneficios destacan mayor crecimiento económico, incremento de ingresos, mayor productividad, diversificación del riesgo, innovación constante, acceso a talento internacional, fortalecimiento de la marca, acceso a financiamiento internacional, aprovechamiento de economías de escala, aprendizaje organizacional. ¿Cuáles son los riesgos de la internacionalización? Bueno, hay diferentes tipos de riesgos. Entre los más importantes está el riesgo económico caracterizado por una inflación en algún país, crisis financieras, variaciones cambiarias. Riesgos políticos, cambios regulatorios, nacionalizaciones, inestabilidad gubernamental. Riesgos jurídicos, que pueden ser diferencias normativas de un país a otro, barreras no arancelarias, litigios internacionales. Riesgos culturales, sin duda el idioma es una barrera fundamental, las costumbres de cada país, preferencias del consumidor, etc. Riesgos logísticos, que va desde el transporte, pasando por las aduanas, la infraestructura, etc. Riesgos tecnológicos, la ciberseguridad, protección de datos, propiedad intelectual. Veamos ahora la internacionalización y la competitividad. La competitividad internacional depende de múltiples factores, como la innovación, productividad, calidad, costo, tecnología, capital humano, infraestructura, instituciones, seguridad jurídica, logística internacional que pueda ofrecer la empresa. Estas empresas competitivas logran diferenciarse mediante ventajas sostenibles que generan mayor valor para los consumidores internacionales. Veamos ahora la internacionalización y el comercio internacional. La internacionalización se encuentra estrechamente vinculada con exportaciones, importaciones, inversión extranjera, integración regional, tratados comerciales, operaciones aduaneras, logística internacional, financiamiento internacional, contratación internacional y propiedad intelectual. Por ello resulta indispensable comprender los mecanismos regulatorios que rigen el comercio internacional. ¿Cómo podemos transitar hacia una internacionalización sostenible? Bueno, a través de la responsabilidad social, respetando derechos humanos, respetando el medio ambiente, desarrollando una economía circular, instaurando una gobernanza corporativa, con el cumplimiento normativo a través de los compliance, objetivos de desarrollo sostenibles que cada país desarrolla, cadenas de suministro responsables. La sostenibilidad constituye actualmente un elemento estratégico para competir en mercados internacionales. Veamos la internacionalización en el contexto mexicano. México posee ventajas estratégicas derivadas de su ubicación geográfica, su red de tratados comerciales y su participación en bloques económicos. Instrumentos como el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TECMEC, que por cierto Estados Unidos acaba de decir que ya no, el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAC o CPTPP, y el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, amplían las oportunidades para que las empresas mexicanas accedan a mercados internacionales y se integren en cadenas globales de valor. No obstante, la internacionalización de las empresas mexicanas también enfrentan desafíos, entre ellos la limitada capacidad de innovación de muchas pequeñas y medianas empresas, restricciones de financiamiento, diferencias regulatorias entre mercados, exigencias en materia de certificaciones de calidad y sostenibilidad, así como la necesidad de fortalecer la infraestructura logística y aduanera. ¿Quiénes son los principales exponentes del estudio de la internacionalización empresarial? Bueno, destacan Stephen Heimer, quien explicó que la expansión internacional responde a ventajas específicas de las empresas más que a los movimientos de capital. John H. Duggan desarrolló el paradigma
OLI, que significa Ownership, Location, Internationalization, una de las teorías más influyentes para explicar la inversión extranjera directa. Chan Johansson y Jan-Erik Van Gien propusieron el modelo de Uppsala, según el cual las empresas se internacionalizan de manera gradual conforme adquieren conocimiento de los mercados externos. Michael E. Porter explicó cómo la ventaja competitiva y el entorno nacional influyen en el éxito internacional de las empresas mediante el modelo de diamante competitivo. Bruce M. Kogut aportó al estudio de la creación y transferencia de conocimiento en empresas multinacionales. Y Sarian M. Ludan ha contribuido al análisis contemporáneo de las empresas multinacionales, la gobernanza y la inversión internacional. Veamos ahora brevemente la biografía de cada uno de ellos. Stephen Heimer nació en 1934 y falleció en 1974. Fue un economista canadiense cuya obra transformó el estudio de la inversión extranjera directa y de las empresas multinacionales. Su tesis doctoral de 1960 marcó un punto de inflexión al explicar la expansión internacional de las empresas desde la organización industrial y las ventajas competitivas, en lugar de tratarla únicamente como un movimiento internacional de capitales. John H. Duggan nació en 1927 y falleció en el 2009. Fue un economista británico considerado una de las figuras más influyentes en el estudio de la empresa multinacional y la inversión extranjera directa. Su trabajo, especialmente el paradigma ecléctico, OLI, transformó la forma de explicar por qué las empresas se internacionalizan y continúa siendo un referente en economía internacional y negocios internacionales. Chan Johansson es un investigador sueco especializado en negocios internacionales y uno de los académicos más influyentes en el estudio de la internacionalización de las empresas. Es conocido sobre todo por desarrollar, junto con Jan-Erik Van Gien, el modelo de Uppsala, un marco teórico que ha marcado durante décadas la investigación y la práctica de la expansión internacional de las empresas. Jan-Erik Van Gien es un investigador sueco especializado en negocios internacionales y estrategia empresarial, reconocido mundialmente como coautor del modelo de Uppsala sobre la internacionalización de las empresas. Su trabajo ha influido durante décadas en la investigación académica y en la comprensión de cómo las empresas expanden sus operaciones hacia mercados extranjeros. Michael E. Porter es un economista, investigador y profesor estadounidense reconocido por transformar el estudio de la estrategia empresarial y la competitividad. Sus marcos conceptuales se utilizan de forma habitual en escuelas de negocios, empresas y administraciones públicas de todo el mundo, y su trayectoria está estrechamente vinculada a la Harvard Business School. Bruce M. Kogut es un académico estadounidense reconocido por sus contribuciones a la estrategia empresarial, los negocios internacionales y la gobernanza corporativa. Es profesor en la Columbia Business School y su investigación ha influido en la comprensión de cómo las empresas aprenden, cooperan e innovan en entornos globales. Sarian M. Ludan es una investigadora especializada en negocios internacionales con un trabajo centrado en las empresas multinacionales, las instituciones y la gobernanza global. Es profesora de negocios internacional en la Aalto University y figura entre las académicas más influyentes en este campo gracias a sus contribuciones teóricas, editoriales y de política pública. En conclusión, jóvenes, podemos decir de este subtema que la internacionalización empresarial representa una estrategia integral que trasciende la simple exportación de bienes o servicios. Constituye un proceso de transformación organizacional mediante el cual las empresas desarrollan capacidades para competir en un entorno global caracterizado por la innovación, la interdependencia económica y la creciente complejidad normativa. El conocimiento de sus fundamentos permite comprender las razones que motivan la expansión internacional,
los beneficios asociados al acceso a nuevos mercados y los riesgos que deben gestionarse para garantizar operaciones sostenibles y competitivas. Asimismo, el análisis de las principales teorías desarrolladas por autores como Heimer, Tubning, Johansson, Wagner y Porter proporciona un marco conceptual sólido para explicar las decisiones de internacionalización desde perspectivas económicas, estratégicas y organizacionales. Para el doctorado en Comercio Internacional y Aduanas que están ustedes cursando, como estudiantes del mismo, deberán dominar estos fundamentos, ya que resulta esencial para que ustedes puedan tener la capacidad, los elementos y las herramientas para diseñar estrategias empresariales alineadas con las exigencias del comercio global, el cumplimiento de los marcos jurídicos internacionales y la construcción de ventajas competitivas sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y a la inserción exitosa de las empresas en los mercados internacionales. Con esto concluimos la primera sesión del bloque 1 de la materia Estrategias de Internacionalización Empresarial, invitándoles a que revisen su carpeta de antologías, así como su carpeta de material de apoyo, en donde se abundan más en estos temas. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.